Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de conversaciones ahora lo llamamos transición ecosocial. Habíamos empezado como conversaciones socioambientales, pero ya hace unos capítulos que estamos bautizando a estos ciclos como eh, enmarcados en la transición ecosocial. Y bueno, junto con Danilo, hoy se nos ocurrió conversar sobre un tema actual, también local, que es las promesas asociadas a la inteligencia artificial y lo que nosotros consideramos que la inteligencia artificial acelera el colapso, ¿no? No es algo que viene a mitigar o viene a presentar un desarrollo alternativo o vemos como bastante ilusoria estas promesas de que puede ser ambientalmente sustentable. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Entonces, vamos a focalizar en ciertos proyectos que están circulando con el gobierno actual de poder armar un polo de desarrollo en esta área, ¿no? De data center. Así que bueno, te dejo a Danilo. Buenas. Bueno, a ver, para poner en contexto, hay un proyecto que se está publicitando, ¿no? En los medios y bueno, por el gobierno nacional argentino, que se llama Stargate, ¿no? Localmente lo encabeza una firma que se llama Sur Energy, pero la propaganda, la publicidad incluye el nombre de una empresa internacionalmente reconocida que es OpenAI, que es la desarrolladora de ChatGPT, ¿no? Entonces, el punto de propaganda se enmarca primero, bueno, estamos por tener elecciones parlamentarias en Argentina, ¿no? Entonces, el anuncio de este proyecto sirve para el gobierno, ¿no? Para tratar de ganar la batalla por los votos, ¿no? Anunciando una super inversión que pondría a Argentina en el mapa, en un sector de vanguardia como la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, nosotros vamos a analizar a través de toda la propaganda de este proyecto porque la vemos muy similar a todos los proyectos extractivistas, ¿no? Todos los proyectos de inversiones extranjeras que nos prometen que van a ayudar a desarrollar el país, que van a ayudar a poner a Argentina en el mapa, abriendo oportunidades en el mercado mundial, que van a generar puestos de trabajo, ¿no? Que van a sacar gente de la pobreza o regiones enteras de la pobreza, ¿no? Esas siempre han sido la promesa. En el caso minero tenemos, a ver, está recontraestudiado, podemos referir a una web que se llama noalamina.org, ¿no? Donde hay un estudio completo de todos los proyectos mineros y lo que tienen en común es que todas sus promesas de desarrollo son mentirosas, ¿no? Es básicamente un saqueo de recursos naturales y lo que le queda a la población, primero son empleos para unas pocas familias que a veces ni siquiera son del lugar donde se desarrolla el proyecto, sino de otros lugares. Eh, es un empleo temporal, ¿no? Porque eventualmente los proyectos mineros llegan a su a su pico de extracción de materiales y se abandonan. Pero además, todos los pasivos ambientales que produjo la extracción minera le queda a las poblaciones, le queda al país y no se resuelven. No, o sea, el proyecto minero no incluye la remediación ecológica del sitio de excavación, por así decirlo, ¿no? Entonces, si queda, se consumen millones de litros de agua que después no se recuperan, ¿no? Y que se le quitan a otros sectores. Eh, y bueno, queda el agua envenenada, quedan economías regionales arruinadas, ¿no? O sea, y la gente queda más pobre que antes del proyecto minero, no más rica. Bueno, acá el desarrollo de la inteligencia artificial está siguiendo el mismo patrón, ¿no? Y por algo, bueno, lo vienen a proponer acá en Argentina, ¿no? Que, bueno, todo nuestro modelo económico está basado en el extractivismo, ¿no? Así
la manera en que se mira Argentina desde los centros de poder mundiales es como un lugar donde hay muchos recursos naturales. Entonces no nos aprecian de otra manera. Eh, y bueno, qué tiene en común la propaganda de este proyecto con la propaganda de los proyectos mineros? Bueno, el primer punto, son tres puntos en total. El primer punto es asombrarnos, impresionarnos con una cantidad impresionante, ¿no?, de dólares, ¿no? Esto significaría una inversión de más de 25.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente asombra, causa un shock emocional y ahí te encuentran vulnerable para que desactives tu escepticismo ante lo que viene después, ¿no? El segundo punto que ellos tienen es básicamente apelar a un nacionalismo bobo, ¿no? Un nacionalismo, no sé, que funciona con gente por ahí muy inmadura, ¿no? Que decís, "No, esto va a poner a Argentina en el mapa, ¿no? Esto va a poner a Argentina en el mapa de un sector de vanguardia que se viene desarrollando en los últimos años. Entonces, este centro de datos que se construiría en Argentina nos pondría en la lista una lista selecta de unos pocos países del mundo, ¿no?, donde tenemos un desarrollo de la IA. Esta inversión atraería después a otras inversiones, etcétera. El tercer punto es, porque, a ver, todo esto es muy lindo, pero a las familias, la gran mayoría de familias del país, cuando se le habla de un proyecto de desarrollo, lo que le importa realmente es, bueno, ¿qué empleo va a generar esto? ¿O qué beneficio va a generar para otros sectores de la economía, sobre todo un sector de la economía donde esa familia se encuentra, ¿no? Eh, Y ahí la propuesta está muy floja de papeles, ¿no? Porque primero es la construcción de un centro de datos. Bueno, sí, eso puede emplear por un tiempo a, bueno, empresas de construcción, por ejemplo, ¿no? Eh, y si ese centro de datos incluye la instalación de fuentes adicionales de energía, ¿no? Sea eólica o nuclear, por ejemplo, bueno, hay una cantidad de empleo en esa construcción, en la construcción de toda la infraestructura que necesita el centro de datos. Pero después, para la operación de ese centro de datos, la cantidad de empleo es muy baja. Son 100 empleos, por ejemplo. Está por esa escala. Entonces, toda esa inversión multimillonaria en dólares para 100 empleos estables. A ver, ¿cómo hace la propaganda de este proyecto para sortear ese punto bastante flojo? Que es decir, bueno, pero la presencia de este centro de datos atraería a otras inversiones, ¿no? Atraería a la generación o el crecimiento de otras empresas que a su vez, ¿no? Como un efecto cascada, ¿no? Una inversión atrae a otras, ¿no? Esta inversión trae 100 empleos, pero las otras inversiones traerían más empleos, ¿no?, etcétera. Pero en la misma propaganda lo incluyen que para que ese punto se cumpla, tiene que desregularse aún más las leyes argentinas, ¿no? Siempre, a ver, siempre el lenguaje de las inversiones, de por qué no vienen o por qué vendrían más, es el marco regulatorio, ¿no? Hay que tener un marco regulatorio que atraiga capitales. ¿Y eso qué significa? Porque eso está dicho con un lenguaje muy así aséptico. Bueno, eso significa que tenés que permitirle a las empresas contratar de forma precaria, tenés que permitirle a las empresas que hagan lo que quieran, cómo facturan, qué recursos sacan del país, cuántos impuestos van a pagar y que no van a hacerse cargo de ningún costo ambiental, básicamente, que todos los costos ambientales van a ser externalizados, lo va a pagar el Estado argentino o el pueblo argentino, ¿no?
eso es lo que significa cuando hablan de regular, ¿no? O de flexibilizar el marco regulatorio. Siempre es a favor de las empresas y contra la gente. Em, Así que esos son los tres puntos de la propaganda de este proyecto que, bueno, es común con los proyectos mineros, ¿no? Ahora, este proyecto de la IA tiene un punto más de propaganda que está destinado a captar a los ambientalistas ingenuos y lo comparte con los proyectos de hidrógeno verde. Que es decir, que sí, este proyecto reconoce que hay un tipo de extractivismo, ¿no? Pero va a incentivar la transición energética, ¿no? Hacia fuentes de energías más limpias. Porque en el caso de los data centers, como consumen muchísima energía eléctrica, eh, entonces la acompañan la propuesta de generar, de nueva generación de energía eléctrica, ¿no? Ya sea con fuentes renovables, pero también incluso la fuente nuclear, el sector nuclear que si lo ponemos en contexto con el gobierno argentino de Milei también se ha pronunciado pro energía nuclear, ¿no? Y diciendo como que Argentina tiene todo un margen para seguir desarrollándose el sector nuclear. Sí, Gaby, Te agrego algo cortito. También la disponibilidad de gas barato, ¿no? De producir energía eléctrica a través del gas que Vaca Muerta proporciona. ahí Eso también está. está presente, ¿no? Sí, no, por eso, si estos data centers consumen un montón de energía, la tienen que sacar de algún lado, ¿no? O sea, tienen que o sacar energía que actualmente se está dando para otros usos, ¿no? O si proponen, digamos, venir con una generación de energía propia, ¿no? Bueno, tienen que construir plantas de energía, hay que hacer toda una construcción de infraestructuras para que ese data center pueda funcionar. Sí. Así que ese por ahora, después te dejo, yo tengo otras cosas para comentar, pero te dejo a vos que reacciones o hagas preguntas o aportes lo que habías pensado. Sí, pienso que hay que también desmantelar un poco el discurso que sirve para vender, ¿no? Este capitalismo, esta rama como capitalismo verde, que también se le llama como un nuevo modo de desarrollo vinculado a lo que se denomina cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se presenta como estar a la vanguardia de las nuevas formas de desarrollo, porque implica una convergencia de inteligencia artificial, avanzar también en biotecnología, en robótica, en la intercomunicación e interrelación entre todo esto, y con una matriz de renovables, ¿no? Que esa es la parte que suelen presentar para legitimarse, ¿no? La idea de que esta cuarta revolución industrial puede ser amigable con el medio ambiente, además de tecnologías que permitirían una mayor eficiencia. Bueno, y ahí está algo que hemos hablado bastante, ¿no? La idea de que las renovables tienen límites bastante específicos, por más que hayan aumentado la capacidad de producir energía, sigue siendo limitada como fuente de energía, es más una complementaria que algo que pueda suplantar a las energías fósiles, dado los niveles de consumo actuales, ¿no? Que aparte, con la inteligencia artificial tenderían a crecer, se daría una expansión de la demanda de energía eléctrica. Entonces, no sería algo amigable con el medio ambiente, a pesar de los beneficios que podría traer a nivel económico, ¿no? Que no negamos que podría traer algún tipo de impacto positivo puntual en algunas ramas o momentáneo también, pero a largo plazo, incluso no hace falta a largo plazo, el mediano plazo ya sería mayor el daño que los beneficios que trae. Entonces, es importante tener en cuenta la enorme cantidad de energía que demanda y de agua y también de minerales, ¿no? Porque desarrollar todos estos servidores, estos data centers, requiere un uso muy intensivo de minerales para la producción material de toda esta infraestructura, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Y bueno, lo mismo tenemos que tener en cuenta si hablamos de plantas nucleares, por más que sean pequeñas, necesitarían también un uso de uranio y de otras materias primas que no son infinitas, ¿no? Sino que tienen son recursos finitos. Em, Después, bueno, también para lograr legitimarse, se omiten cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se hace este tipo de proyectos en Canadá, Estados Unidos, incluso hasta México? Porque actualmente hay legislaciones que pondrían restricciones a la rentabilidad de estos proyectos, ¿no? Tanto por el costo de la mano de obra, pero también por los impuestos, por lo que implicaría como resistencia social a instalar estas, estas infraestructuras que requieren tanta agua y tanta energía eléctrica. En cambio, en Argentina se está aprovechando un contexto político de desregulación, de destrucción de la legislación ambiental existente que había, que era insuficiente, pero que era algo, y se la está pasando por arriba, ¿no? Haciéndola desaparecer para permitir una profundización de la rentabilidad extractivista. Porque, eh, claro esto, ¿no? Se busca maximizar las ganancias, porque ya tenían enormes ganancias. Lo que se busca es incrementarlas aún más, ¿no? Para supuestamente seducir a los inversores. Pero ahí se viene, ¿no? También, ¿qué es lo que deja en los territorios, en el país, este tipo de inversiones, ¿no? ¿Qué va a dejar de beneficio? Por el lado fiscal va a ser insignificante, porque se los quiere atraer con subsidios, con excepciones impositivas, a través de distintos mecanismos de seducción que usan los estados en busca de inversores, y que muchas veces estos contratos aparte son por 50 años. No es algo provisorio. Se le genera un marco que es el RIGI, ¿no? Lo que se llamó Sí. RIGI, que la idea es generar ciertas condiciones muy favorables a estas empresas para que se animen a invertir. Y esto es importante, para que se animen, porque Argentina es un país que hay que animarse a invertir, porque es muy cambiante, oscila mucho las variables macroeconómicas. Entonces, para que se arriesguen a invertir en Argentina, tenés que darle una seguridad de alta rentabilidad, Sí. garantizarle una alta rentabilidad, porque si no, es difícil que se arriesguen. Y para darles alta rentabilidad, no, se le garantiza que van a poder contaminar impunemente, que van a poder apropiarse de los territorios, apropiarse del recurso agua, y que va a haber toda una infraestructura estatal al servicio de las empresas. Porque ahí es también donde el Estado no es que desaparece, sino que va a tratar de motorizar todo para que el agua y la electricidad estén al servicio de estas empresas, ¿no? Y No, no. ahora decir, bueno, una cosa que se me ocurría mientras estabas hablando, ¿no? Claro, a ver, este proyecto, que, bueno, por ahora es solamente una mención, ¿no? No hay firmado todavía ningún contrato, eh, y además se está usando como propaganda electoral, ¿no? Porque ahora, dentro de 2 semanas, menos de 2 semanas, tenemos elecciones parlamentarias en la Argentina. Ahora, y el gobierno actual de Argentina es un gobierno de extrema derecha, ¿no? Que se dice liberal, ¿no? Que está en contra del estatismo, etcétera. Eh, Ahora, este mismo proyecto podría venir en un gobierno peronista, en un gobierno que se llama a sí mismo progresista, ¿no? Como han venido los proyectos mineros, ¿no? En toda la década pasada, ¿no? Que era la década de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿no? Y donde más se expandieron los proyectos extractivistas, tanto mineros como los agrícolas, ¿no? La de extracción de combustibles fósiles. Entonces, la diferencia es cómo se vende, ¿no? La diferencia es que acá en esos gobiernos progresistas lo venderían con un discurso nacionalista, ¿no? Un discurso nacionalista incluso
de redistributivo, de la justicia social, capaz, ¿no? En cambio, acá lo venden con un discurso más típicamente liberal. Pero bueno, digo esto porque para alertar sobre el consenso extractivista que existe en la Argentina, que traspasa a todos los partidos políticos con capacidad de poder, ¿no? Eh, Porque esto va a requerir, este proyecto, cuando se elija dónde se instalaría, va a requerir la cooperación de un gobernador, ¿no? Y no hay gobernadores de La Libertad Avanza por ahora, ¿no? Del gobierno nacional, ¿no? Hay algunos más afines, otros menos afines, pero bueno, seguramente eh, digamos, va a tener que haber charla con algún gobernador que muy posiblemente sea peronista, ¿no? Para que garantice la estabilidad, incluso la estabilidad social, ¿no? A ver en qué provincia es menos probable que haya un movimiento popular de resistencia a este proyecto, ¿no? Y si lo hay, bueno, aplastarlo represivamente, ¿no? Eso va a ser una necesidad, ¿no? Eh, Así que eso por un lado, y después lo otro, bueno, ¿por qué este episodio se titula que la inteligencia artificial acelera el colapso, ¿no? Hay claves que ya las mencionamos, ¿no? Estos proyectos requieren, primero, destinar algunas hectáreas, ¿no? Para la instalación del data center, ¿no? No solo la instalación del el edificio del data center, sino de toda la infraestructura que tiene que llegar ahí. La infraestructura para los servicios, por ejemplo, para la fibra óptica, este, o bueno, provisión de agua, ¿no? De gas, de electricidad, ¿no? Esas son todas obras de infraestructura que se puede decir, bueno, va a construir, digamos, van a ser obras de construcción, se va a emplear gente para eso, ¿no? Pero van a ser temporales. Eh, y eso significa, ahora, en el caso de la energía, ellos tienen el punto fuerte, por así decirlo, ¿no? En fuerte, entre comillas, de que dicen, bueno, el proyecto va a venir con la construcción de generadores de energía, ¿no? Así no le quitamos mucha energía a otros sectores, ¿no? Hay que ver si esos generadores de energía van a ser de energía renovable, de fuentes renovables o de fuentes nucleares. Hay que ver. Pero después no dicen, vamos a traer agua, vamos a traer agua de otro lado, o vamos a generar, a incrementar nuevas fuentes de agua. No, eso ahí no lo pueden hacer. O sea, todo el agua que hay que usar para refrigerar los servidores permanentemente en un data center, eso es agua que se saca de otros lados. O sea, son otros sectores de la economía regional donde este proyecto decide instalarse que van a sufrir por esa falta de agua, ¿no? Y en algunos de los casos, dependiendo de qué tan dependiente sea del agua ese proyecto, a lo mejor qué tan dependiente sea del agua algunos sectores de la economía regional, quizás queden en ruinas, ¿no? Porque va a tener la fuerza del Estado Nacional y del gobernador, quizás de un intendente también, diciendo, bueno, no, el agua va para OpenAI. Entonces, bueno, vos que necesitas tanta agua, bueno, vas a tener la mitad, arreglate con la mitad o menos, y bueno, si quebrás no me importa, ¿no? Entonces ahí hay familias que quedan en la ruina, familias que dependen de otras familias, ¿no? Eso ha pasado con los proyectos mineros también. eh, Cuando se ha instalado un proyecto de minero que consume millones de litros de agua, se han arruinado explotaciones agropecuarias, por ejemplo, que requerían de esa agua, que dependían de esa agua y que ahora o no, o tienen mucha menos cantidad, o si están después del proyecto, les viene contaminada y les mata a los cultivos, al ganado, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las ruinas, el costo que tienen estos proyectos para la economía regional es algo que casi nunca se habla, ¿no? Que se omite hablar. Dice, cuántos empleos se crean?
pero no dicen cuántos empleos se destruyen, ¿no? Entonces yo por eso digo que acá hay un doble tipo de colapso que este tipo de proyectos alimenta, que es por un lado el colapso ecológico o de los recursos, ¿no? Porque es tierra, agua y energía, ¿no? Que se tiene que sacar de otros lados. Y después el colapso económico, justamente que pues, si este data center crearía 100 puestos de trabajo para ser operado, bueno, ¿cuántos otros puestos de trabajo se van a destruir, ¿no? Por ese consumo de agua, por ejemplo, ¿no? Que va a traer mantener a los servidores y que se le va a quitar a otra parte de la economía regional. Así que después, expandiendo lo que vos dijiste, ¿no? Porque una de la principal, quizás, el principal argumento que se usa para defender el desarrollo de la inteligencia artificial, entre todos los tecnooptimistas y bueno, todos los oportunistas también, es un incremento de la productividad, ¿no? Porque, bueno, la inteligencia artificial, en algunas tareas la inteligencia artificial hace las cosas mejor y más rápido de lo que lo haría una persona o incluso muchas personas, ¿no? Entonces dice, bueno, claro, es un incremento de la productividad. Ahora, si nosotros miramos a través de la historia del capitalismo, ¿qué ha pasado con los incrementos de productividad? Porque hubo incremento de productividad cuando se empezó a usar el carbón. Hubo otro incremento de la productividad cuando se empezó a usar el petróleo, ¿no? Hubo otro incremento de la productividad cuando se reemplazó en algunas partes el carbón por el gas natural, ¿no? Y que el incremento de la productividad ha llevado a una economización de recursos, ha llevado a que todos se hagan más ricos, ¿no? A una distribución de la riqueza. No. Primero que en un marco capitalista el incremento de la productividad lleva a que se hagan más ricos únicamente los dueños del capital. Y no hay un efecto derrame. Eso es mentira. Porque tienen la opción de seguir acumulando y de no invertir. Eh, y segundo, en cuanto a, porque también se usa cínicamente para decir que contribuye, que la productividad contribuye al desarrollo sostenible, ¿no? Porque si podemos hacer lo mismo con menos recursos, quiere decir que va a haber más recursos para las generaciones siguientes, etcétera. Pero lo que pasa en un marco capitalista y consumista no es eso. Lo que pasa es que se utiliza la misma cantidad de recursos o incluso más, ¿no? Para producir más, en un esquema de crecimiento infinito. Y ese esquema, esa mentalidad de crecimiento infinito está reforzada en este gobierno. Yo he estado escuchando últimamente reportajes que le han hecho a Milei en los medios, después de volver a Estados Unidos, y el tipo dice, bueno, si, obviamente con el argumento de que voten a la libertad avanza en las siguientes elecciones, dice, si mantenemos este rumbo, en 10 años vamos a ser como España, en 20 años, por ejemplo, vamos a ser como Alemania, en 50 años como Estados Unidos, ¿no? O una superpotencia, ¿no? Entonces es una locura por el crecimiento por el crecimiento mismo, ¿no? Obviamente lo acompañan de que, bueno, ese crecimiento va a beneficiar a todos. Pero si miramos la historia con lentes escépticos, no ha beneficiado a todos. Tenemos una clase de billonarios, ya no millonarios ni multimillonarios, billonarios, ¿no? Que hacen muchísimo daño a la humanidad. Porque gente que acumula, 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 nunca le es suficiente, que interviene en sistemas políticos, generalmente favoreciendo opciones de ultraderecha, ¿no? Para blindar sus propios privilegios. Eh, y bueno, como la economía, como tantos resortes de la economía quedan en manos de las mismas personas, no hay un efecto de competencia que lleve, por ejemplo, a que si un empleado
no le pagan lo suficiente a una empresa, pueda ir a otra empresa para que le paguen más. Esa posibilidad se está reduciendo, ¿no? Porque es en realidad la misma empresa, los mismos dueños del capital. Entonces se genera un monopolio donde después apretan las clavijas sobre las condiciones de vida de la población, ¿no? Y la inteligencia artificial acelera todo esto, acelera el poder de los billonarios sobre las sociedades. Sí, Gabriel. Sí, en dirección a lo que decís, ¿no? Favorece la concentración de la riqueza y no genera un proceso, por ejemplo, de desarrollo tecnológico autónomo. Porque te vienen a presentar que esto traería las nuevas tecnologías de punta a la Argentina, pero no generaría que la Argentina controle ese desarrollo tecnológico, ¿no? No, habría un desarrollo local. De hecho, muchas veces los que conducen, los que dirigen la empresa, ni siquiera son del país que los recibe, ¿no? Los que dirigen, ¿no? Los CEO. Y además, porque lo que se instalaría no sería un centro de producción de innovaciones en relación a la inteligencia artificial, o en su gestión, o en su software. Sería un espacio para anclar materialmente y especialmente el hardware en un territorio que le brindaría energía accesible y condiciones óptimas para sostener una estructura que va a ser dirigida desde otros territorios, ¿no? Desde Estados Unidos. Lo que le va a permitir es este soporte material, tener un anclaje, porque acá lo que quería decir es que hay un mito que es la tecnología del conocimiento como algo inmaterial, ¿no? Que es una gran mentira. Sí, No, tiene todo un sustrato material de enorme consumo de energía, de necesitar espacio físico y de ciertos minerales y procesos muy concretos que se requieren. Muchas veces el mito de lo inmaterial se sostiene también en que esa materialidad está exteriorizada, ¿no? Entonces capaz está en otros territorios, ¿no? La base, esta infraestructura material está lejos y o no es visible, está invisibilizada a propósito, y es lo que permite eh, estas tecnologías que parece que funcionan de forma mágica, ¿no? Porque uno se puede asombrar de poder hacer una pregunta y que te escriban un texto muy bien redactado en 3 segundos, ¿no? Es sorprendente. Pero para que eso suceda, se requieren ciertas bases materiales, que es lo que lo que se pretende instalar en la Argentina. Eh, que es la parte oscura de todo esto, porque es algo que absorbe un montón de energía, que requiere grandes cantidades de agua y que no es amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso también países donde hay legislación ambiental bastante firme, sería difícil que se instalen, ¿no? Yo doy un ejemplo. Seguramente en Canadá se podría instalar algo así, pero no se puede, porque se saldría mucho más caro. Y porque hay una legislación que impide estos emprendimientos que destruyen de esta manera el ambiente. Como pasa con la minería, ¿no? La gran parte de las mineras, ¿no? sí, Menciono Canadá no es casualidad, porque en Canadá también. La minería a cielo abierto no. En Canadá está prohibida, pero acá está permitida, entonces vienen para acá las empresas. sí. Entonces, Empresas canadienses. Sí, sí, ¿no? Las facilidades que brinda este país por las reformas políticas que se están haciendo, ¿no? Es decir, reformas del Estado para favorecer el sector privado. Porque en eso también consiste lo que se llama neoliberalismo, en usar el Estado al servicio del sector privado. sí, sí, De forma mucho más pero profunda que lo hace capaz el progresismo, ¿no? O más riesgoso. los dueños del capital del sector privado, Sí. el gran capital del sector privado. A ver, ¿por qué Se no? adueñan del A Estado, ver, se adueñan del ya, el Estado. sector privado, a lo mejor alguien que tiene un comercio, ¿no? O una pequeña empresa, se siente parte del sector privado. Entonces, si piensa que está en la misma bolsa con OpenAI, digamos, o qué sé yo, grandes empresas, ¿no? Entonces, claro, dice, ¿por qué? ¿Qué está mal beneficiar al sector privado? Yo soy parte del sector privado, ¿no? Yo pago mis impuestos, etcétera. Ayudo a mi barrio, a mi comunidad, doy empleo a familias que son mis vecinos, ¿no? Por qué no tengo que obtener un beneficio? No es lo mismo, ¿no? Ese sí, a ver, ese sí sería un sector privado, por ejemplo, para ayudar, ¿no? Que contribuye a la comunidad.
Pero acá cuando hablamos de estas grandes empresas transnacionales, ¿no? Cuyos dueños no viven acá y no van a vivir acá y recurren a gobiernos corruptos, ¿no? Que están dispuestos a convertir parte de su país en zona de sacrificio para instalar toda esta infraestructura donde se van a extraer recursos, ¿no? En el caso de las mineras, minerales, y en el caso de acá de los data centers, agua y energía, ¿no? Y los beneficios económicos de todo eso, la gran parte va para afuera. Y los beneficios económicos para la economía regional y para el país, para Argentina, son muy pocos o inexistentes, ¿no? Entonces, esa es la principal estafa, ¿no? Porque siempre en la propaganda que ofrecen es, bueno, el pueblo se va a beneficiar un poco, ¿no? No son por ahí no apuntan demasiado alto como para decir, bueno, el máximo beneficiario de este proyecto va a ser el pueblo. No, van a ser empresas, van a ser empresas, gobernantes, etcétera, pero al pueblo le va a quedar algo, ¿no? Y por ahí alguna de esas migajas me llega a mí. Entonces, bueno, yo voy a apoyar para que venga este proyecto. Voy a votar. Si este proyecto está condicionado a la continuidad del gobierno de Milei, bueno, voy a votar a Milei, ¿no? No, y la idea que trae el progreso, ¿no? Porque sigue instalada esa Exacto. idea de que el progreso implica eh, que lleguen estas empresas de punta, ¿no? Que son las tecnologías con más futuro, que nos pueden llevar a un crecimiento en estas áreas claves, de lo que yo llamé, ¿no? También cuarta revolución industrial, ¿no? La idea de que hay una cuarta revolución industrial en curso y que hay que acoplarse a eso, de que no tiene Sí, sentido resistirse a esta tendencia. eh, Donde, bueno, también lo que se omite es, no hay un plan B para los puestos de trabajo que se van a perder, ¿no? no, Nos está planteando ni se tienen en qué vamos a cuenta. hacer con la gente que quede obsoleta o reemplazada, o sea, suplantada, porque el desarrollo de la inteligencia artificial y también de la robótica eh, va a hacer que sean innecesarios. No, No, siempre ellos patean el problema para afuera. Van a sí. decir, y bueno, va a hacer falta innovación, va a hacer falta que otros sectores que esa gente se reinvente, ¿no? Así como lo hicieron en el mismo Estados Unidos, bueno, en el mismo Estados Unidos pasó, bueno, que había muchas industrias y cuando esas industrias se empiezan a instalar a otros lados, las fábricas se empiezan a instalar en otros países, ¿no? Donde le pueden pagar menos a los empleados, etcétera. Entonces, igual, claro, el gobierno de Estados Unidos le decía a toda esa gente, al cinturón industrial, ¿no? Bueno, reinvéntense, dedíquense a otra cosa y traten de insertarse en el sector servicios. Aprendan a programar. Sean programadores, por Aprendan a ejemplo. invertir, si no, ¿no? Inviertan en Claro, criptomonedas, sean ali- emprendedores, alimenten ¿viste? la maquinaria financiera. Y bueno, claro. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Toda esa gente que perdió los puestos de trabajo industriales porque se fueron a otro lado, hoy está votando a Trump, que está prometiendo, bueno, un desarrollo industrial propio, ¿no? Entonces, eso también es otra consecuencia a largo plazo de este tipo de proyectos, ¿no? Dejan a la gente más desesperada, más enojada y más dispuesta a votar opciones políticas de ultraderecha, cualquiera que le prometa una supervivencia o por lo menos venganza. Entonces, bueno, por eso, si surge un movimiento en oposición al proyecto Stargate, lo tenemos que apoyar los argentinos, ¿no? Aunque sea de otras provincias, porque, bueno, por todo lo que dijimos antes, este proyecto, sus beneficios van a ser muy pocos y temporales, y sus perjuicios van a ser enormes y a largo plazo. Sí, los que se van a beneficiar son las grandes corporaciones y no el pueblo. Y Exacto. eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo para ser hasta más preciso, ¿no? Diría sí, algunos beneficios inmediatos para un país que está en ruina como Argentina y que está desesperado por dólares. Y bueno, sí, algo positivo podría traer, pero
sería algo inmediato, efímero, que, eh, que aparte producto de esto, ¿no? Producto de un país desesperado por dólares, ser, se flexibiliza todo tanto para que inviertan que no se tienen los controles mínimos, ¿no? Las garantías. eh, lo único que se quiere es que venga la plata. Entonces, en caso de que se aplique esta inversión, de que se logre un acuerdo, ese acuerdo va a ser el acuerdo típico de la asimetría de fuerzas, donde uno entrega todo a cambio de obtener lo que está necesitando con urgencia. Eh, y yo creo que lo que hay que tener claro es que lo van a vender como algo necesario que no se puede rechazar, ¿no? Como algo, Sí, rechazarlo es irracional. no nos podemos quedar afuera de esto, Sí, ¿no? Y, los enemigos de Argentina y del progreso son los que se oponen. claro, los que se van a Eh, oponer son antipatria. Bueno, sí, si fuera un gobierno nacionalista, dirían eso, antipatria, ¿no? Si no, bueno, enemigo de la libertad. exacto. Milei ¿No? diría eso, ¿no? También está hablando de máquina de impedir, por ejemplo. Zurdos empobrecedores, diría. Sí, claro. Ahora, como esto lo trae el gobierno de Milei, quizás algunos sectores del kirchnerismo se opongan, Sí. ¿no? Pero se opongan no porque por defensa de los intereses del pueblo argentino, en defensa del ambiente. Se oponen porque lo trae Milei, porque va a beneficiar al gobierno de Milei, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y además, bueno, tener en cuenta que nos van a asociar con esos sectores. Nos van a decir cuca, Sí. no van a decir no van a asociar con la posición política por oponernos desde el pueblo, digamos, a esto. Así que bueno, pero hay que ponerse. Esto, porque si no, la peor derrota sería que se imponga sin lucha, ¿no? Como que no, la peor derrota sería que nos convenzan a todos que esto es algo bueno o que es algo malo pero inevitable, ¿no? Y acá, bueno, este episodio lo queremos hacer para decir que es algo malo y es algo evitable. Sí, y que luego ni siquiera estamos en unas condiciones actuales, ¿no? En donde ni siquiera habría estudios de impacto ambiental, ¿no? Sería algo, y si los hay, serían totalmente eh, inventados, ¿no? Sí, Como igual se hace eso en se dibuja. minería. Como, Cuando hay suficiente dinero, los estudios de impacto ambiental se dibuja. Eh, y yo más que quería agregar es que es probable, si tienen inteligencia, ¿no? Para que esto pase, es que busquen lugares donde la población sea mínima, ínfima. Porque es ujú, parte de lo que buscan, por eso buscan el sur. El sur está bastante despoblado. Y no sería difícil encontrar algún, alguna zona de sacrificio con un sí, mínimo de población, ¿no? O capaz sí, incluso puede ser población nativa, ¿no? De pueblos originarios, que no me sorprendería que busquen, no sé, un territorio donde haya mapuche, que ya hicieron todo el laburo de estigmatizarlo, ¿no? Lo vienen haciendo hace años. sí, Eh, entonces, estar atento a eso, a dónde se instala, porque te pueden decir, no perjudica a nadie, no vive nadie ahí, es un desierto. claro. Nuevas No, sí, formas de conquista del por los desierto, que ¿no? viven ahí están a favor, Sí, que ¿no? también eso puede suceder Bueno, porque a veces pasa con los emprendimientos petroleros, ¿no? De que la gente ujú, está bastante desesperada, ¿no? No hay un desarrollo económico y la promesa de que algo va a traer progreso y prosperidad y algunas mejoras convence fácilmente a la población. Entonces, bueno, también hay que estar atento a esas situaciones donde capaz la resistencia no es local porque no hay un movimiento fuerte. Ejemplo, ¿no? Si son 5.000 personas en un pueblo donde se instalan, y esas 5.000 personas no van a tener una relevancia pública muy importante. Pero ahí es para mí donde el movimiento de resistencia tiene que ir más allá de lo local, ¿no? Estar atento a... Porque aparte de esto, lo que suele suceder, ¿no? Cuando contaminan un río, ese río contaminado, o ese recurso que se apropia como el agua, va a dejar de fluir hacia otros lugares, ¿no? ujú, Va a perjudicar a pueblos que están a kilómetros, a muchos kilómetros. sí. Eh, porque Yo esto creo que también... lo tiene que ver la gente justamente, a ver, ¿por qué, por ejemplo, en provincias como Mendoza hay una oposición exitosa a la instalación de la megaminería? ¿No? No solo porque está el ejemplo de lo que ha pasado en San Juan, que es, o bueno, en provincias de más del noroeste, sino porque en Mendoza hay un sector de producción de vinos, ¿no?
que se vería muy negativamente afectado por la instalación de proyectos mineros, por el consumo de agua y por la contaminación del agua, Sí, ¿no? Entonces, ese sector empresarial se opone también al desarrollo minero, tiene su poder de lobby, por así decirlo, tiene su poder también hay una cuestión de tradición, ¿no? De Mendoza como provincia productora de vinos, ¿no? Entonces, ahí hay intereses fuertes como para oponerse sin argumentos anticapitalistas, ¿no? Por el contrario, a proyectos mineros, ¿no? Entonces, ahí para mí la conciencia tiene que ser justamente cómo se va a perjudicar la economía regional, ¿no? Con este tipo de proyectos. Y lograr una alianza de todos los sectores de esa economía regional, trabajadores, empresarios, cuentapropistas, etcétera. Bueno, yo creo que por mi parte cubrimos todos los aspectos, por lo menos lo máximo, sí, sí. lo más general. Sí, sí, la idea es poder abordar este caso puntual, ¿no? Esto Sí. que se está dando y Porque es un elaborar un nuevo material tipo de de activismo. difusión y debate, ¿no? Para debate, para informar también. Sí. Sí. No, para ponerlo en el mar, es un nuevo tipo de extractivismo. O sea, como tuvimos que hacer, porque bueno, ya se conoce que, por ejemplo, la minería está relacionada con el extractivismo, ¿no? Pero, por ejemplo, no se conocía tanto del hidrógeno verde, que también es un extractivismo verde. Ahora, y esto de la inteligencia artificial también es otro tipo de extractivismo encubierto, ¿no? Así que bueno. Bueno, por mi parte lo saludo. Bueno, espero que no dejen comentarios, que difundan. Y bueno, que no, si quieren darnos nuevas ideas de qué temas podemos cubrir, las aceptamos. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta el final. Y bueno, si les gusta, difúndanlo. Difúndanlo, que es importante que estos debates lleguen a más gente. Bueno, chao, hasta luego. Chau, chau.